Hola, buenas noches. Es lunes, estamos juntos otra vez en Cartas sobre la Mesa. Hay un problema en la calle, y más que en la calle, sobre ruedas, sobre el que algunos se alarman y otros se hacen el de la vista gorda. Me refiero a lo que pagamos hoy por el servicio de transportación pública de pasajeros, ya sea la que se realiza por la forma estatal, en cooperativas o los particulares. El problema radica tanto de un lado como de otro en la inexistencia de mecanismos que hagan cumplir las políticas establecidas para el cobro del pasaje. Porque por un lado, los ómnibus que tienen conductores, otros que no los tienen, y en las gestiones no estatales, el libre ejercicio de la oferta y la demanda, que dispara los precios, a veces hasta otra galaxia. Y precisamente la inexistencia de políticas que se cumplan como están escritas determina que la población muchas veces esté ante la imposibilidad de hallar una salida airosa y poco costosa, porque o te montas y asumes las reglas de quien te cobra, o no tomas el transporte que necesitas. Y es prudente resaltar que ni estatales ni particulares son dueños absolutos del servicio, y esto lo digo porque si bien en el primero, o sea en los estatales, el medio es del Estado, como bien se dice, o sea el ómnibus, aunque los llamados boteros sean dueños de sus carros, pueden operar en nuestras calles porque tienen aprobada una licencia que les otorga el Estado. Y precisamente sobre estas problemáticas nos han escrito algunas personas que se han comunicado a través de nuestro correo cartas@ntv.icrt.cu. Lo tienen en pantalla porque este es el punto que a partir de este minuto tenemos para el diálogo. Vamos a ver qué nos escribió Roberto Carrillo Puerto a través de nuestra dirección. Dice: ¿hasta cuándo se va a permitir en nuestros ómnibus urbanos el cobro de conductores particulares y que los choferes no dejen echar el dinero en las alcancías? Algunos se ponen bravos cuando se echan los 40 centavos del pago del pasaje, y ojo, esto es lo que se establece, y no se le entrega a ellos el peso. Se ha tenido en cuenta poner conductores estatales que resolverían el problema y además sería una fuente de empleo para aquellos que tengan condiciones, y se refiere a condiciones morales y revolucionarias, es decir, que sean investigados a fondo antes de otorgarles la plaza. Esta es la preocupación de Roberto Carrillo, que sigue diciendo: esto ha proliferado y es cotidiano que la ilegalidad que persiste y a su vez un enriquecimiento ilícito. ¿Y qué hacen los inspectores estatales? Espero sea atendida mi inquietud, y con esto concluye su comunicación Roberto Carrillo Puerto. Muy atinada una preocupación que está en la calle, y lo decíamos porque hoy se ha puesto mucho de manifiesto y hay como un vacío informativo en cuanto a quién cobra el pasaje de nuestros ómnibus, porque hay algunos que sí tienen establecidos en algunos terminales, sobre todo acá de la capital del país, una nueva forma de gestión que a través de la recaudación se determina lo que luego cobrarán los choferes, y esas personas sí tienen colocados un conductor. Pero como los tienen unas y no otras, entonces queda el vacío, y usted cuando está en condición de pasajero no sabe si el que le está cobrando está dentro de esta forma de gestión, o sea, legalmente aprobado para que lo haga, o este que le toma el peso y no le devuelve los 60 centavos porque el ómnibus sigue costando en Cuba 40 centavos, al menos hasta este minuto es así, y lo digo con todo el sentido de la verdad, porque es como está establecido y así lo dicen incluso nuestras alcancías. Pues eso es lo que cuesta hoy. Nadie devuelve, pero siempre hay alguien que cobra. Y sobre este tema nosotros conversamos con algunos capitalinos que reflexionan sobre la importancia de o tener fijo el conductor en todos nuestros ómnibus o velar porque otros no estén lucrando con lo que les pagamos al subir a la guagua. Siempre le doy el peso porque ellos no tienen menudo nunca, como no tienen conductor, no tienen menudo. Siempre se da el peso. ¿Qué piensa de eso? Que debe de haber un conductor porque somos trabajadores. Para que dentro, todo el que no tenga los 40 centavos, que dé el peso y que le devuelvan su salario, sus 60 centavos, porque cuando vuelve al otro día tiene que volver a dar otro peso. A ver, es que es complicado. A veces es más la necesidad que el precio de lo que uno está pagando por el servicio. Y ya le digo, todo es según la necesidad. Si no tengo el peso, me molesta y debo dejarlo pasar. En ocasiones que no lo pienso porque lo que más me interesa es llegar temprano a la cita. Está claro que hay necesidad de transporte y que estas situaciones se favorecen personas que pueden o no ser escrupulosas, tendrán sus razones para hacerlo, precisamente por la situación. Si mejoramos la situación, debe cambiar. En ese aspecto siempre se paga un peso porque realmente a veces uno no tiene el menudo arriba y lo que tiene que hacer, tiene que pagar la boba obligatoriamente. ¿Ves? Ya. ¿Y no cree usted que ese tipo de situaciones no deberían darse? Claro que no.
Claro que no, en realidad no deberían darse. ¿Qué sugiere usted para que eso no ocurra? Bueno, imagínese usted, no sé hasta qué punto, porque bueno, hay que buscar el menudo uno mismo, tratar de proporcionarse uno mismo, ¿me entiende? Para que uno pague lo justo en realidad, ¿me entiende? Respecto a los ómnibus normales, ahí sí tenemos gran dificultad con respecto al pago de los 40 centavos, que si usted paga con un billete grande, nunca casi hay vuelto para devolverlo y se coge con mucha frecuencia porque trabajamos y es el que más siempre ocasionalmente cogemos. Nunca han vuelto, pero bueno, no te piden el peso tampoco, usted lo da, pero bueno, si lo da no le da el peso, entonces usted tiene la opción, si vigilar a alguien vaya con menudo, que le dé el menudo, pues usted echar el peso. De lo contrario, el peso no devuelven ese 40 ¿Y qué centavos. piensa usted de esa situación? ¿Cómo cree que podría evitarse? Eso, primero deberían de poner conductores y que el conductor tenga menudo, pero para eso, para que el conductor pueda trabajar en ómnibus, los ómnibus tienen que estar con una frecuencia más corta, no tanto público, porque un ómnibus con tanto público es imposible que un conductor pueda maniobrar dentro del ómnibus para poder cobrar. De lo contrario, bueno, entonces ahí mismo es donde da el peso y no le dan el vuelto porque no hay otra opción. Y si va a cambiar menudo por ahí, de ninguna parte le cambia el menudo. Tiene que ir al banco a hacer la cobra. Cuando no tengo los 5 pesos, cojo el de 40. Y en ocasiones cuando en el de 40 centavos le cobran un peso y no le dan el vuelto, ¿qué piensa de eso? Que si es 40 no se debe de cobrar el peso, pero bueno, ya nosotros nos vayamos obligadamente, porque tenemos la necesidad de viajar, de echar el peso o de dar el peso. Tenemos que hacerlo porque yo por lo menos que tengo a mis padres viejitos allá en Marianao, tengo que pagar obligado. No dan vuelto. Y entonces a veces tú no tienes el peso y te quieren que obligado tú le des el peso. Y es 40 centavos lo que tiene que pagar. Y es una lástima porque eso es del pueblo. ¿Y cómo cree usted que eso se pudiera evitar, ese tipo de situación? Poniendo inspectores o que le den el vuelto que lleva el vuelto que uno necesita para otro transporte, otra guagua, porque hay quien coge 3 y 4 guaguas en el día. Este tema es más complejo de lo que parece porque si bien en un momento de la historia del transporte público de este país, una historia no muy lejana, se determinó quitar o desaprover nuestras guaguas de estos conductores, ahora que sí los necesitamos para que nos den el vuelto, entonces están en algunas y no en otras. Y esto ha generado un problema porque si bien hay una responsabilidad de las personas que están a cargo del ómnibus, y me refiero al chofer, y en el caso de los que tienen ahora mismo aprobada la responsabilidad de actuar como cobradores, de realizar o que las personas de alguna manera cumplan con el pago del pasaje, y ojo, esto siempre no se cumple, también hay una responsabilidad individual de que usted lleve al ómnibus lo que cuesta el ómnibus, que son los 40 centavos, porque imagínese que en los que está prohibido que el chofer manipule el dinero, usted sería ilógico que le pidiera a la alcancía, porque lo que está establecido es que usted lo eche, que le devuelva los 60 centavos cuando usted pues le deja caer un peso. Es muy complejo, sobre todo porque con los temas de readecuaciones en las plantillas que ocurrieron en el país hace algunos años, este tema de los conductores y el tema de la responsabilidad de los choferes fue analizado y entonces desaparecieron estos conductores de los ómnibus. Vamos a ver qué no le dijo al equipo Cartas sobre la Mesa otros televidentes, otros usuarios habituales, pasajeros de nuestra red de ómnibus sobre esto de los 40 y los 60 centavos en este primer acercamiento al cobro del pasaje en la gestión estatal. Yo voy y cambio, casi siempre compro el pan y me dan el menudo, y con eso yo lo dejo para la guagua. ¿Va con el dinero exacto? Sí, con los 40 centavos. ¿Y por qué va con el dinero exacto? Porque si yo da no un tiene peso... para dar vuelto, hay que echarlo en la alcancía, no hay quien cobre, ¿entiendes? ¿Y cree usted que entonces debería existir a lo mejor un conductor como existía en otra época? Porque hay muchas veces que las personas echan un peso, inclusive yo he ido a echar 40 centavos y me han dicho, no abuela, quédese con los 40 centavos que voy a echar un peso, ¿me entiendes? Para que yo no eche el peso porque no hay quien le dé vuelto. Normalmente va el peso. ¿Y no espera el vuelto? No, no espero el vuelto porque es una alcancía. ¿Lo echa usted en la alcancía? Lo echa en la alcancía, no es... Porque hay situaciones en las que a ocasiones se le da al chofer el peso. No, yo normalmente lo echo en la alcancía. Eso sí es cierto.
no dan vuelto. Eso es el peso para allá y no dan el vuelto. ¿Y qué piensa de ese tipo de situación? No, debe ser 40 centavos. Eso tiene un carácter social. Debe ser 40 centavos lo que deben de cobrar. El que da el peso porque quiere, pero echa el peso en eso. Pero cuando yo he dado en peso o eso, me devuelven el vuelto. ¿Le han devuelto a usted? Sí. En este asunto nosotros los usuarios de los ómnibus no nos ponemos de acuerdo. Hay a quien no le molesta dejar el peso cuando el precio es los 40 centavos y hay a quien sí le molesta. Pero ojo, hay personas como la primera entrevistada de este bloque que poníamos a su consideración que dice: yo voy al banco y cambio el dinero, porque es ahí la responsabilidad. Si usted no quiere que esos 60 centavos que queden a merced de quien los coja, porque hay una recaudación que es la que deben entregar nuestros choferes, por si usted no lo sabe, cuando terminan de dar sus recorridos, digamos las 3 vueltas, en el caso de la capital, para las rutas o 4 vueltas, las que tengan establecidas, hay un dinero que tienen que entregar, digamos 500 pesos. Y si el chofer tiene la posibilidad entonces, con un conductor, de manipular el dinero, y eso es lo que tienen que entregar al final de la vuelta, ¿qué se hace con el resto? Se entrega también cuando la recaudación es mayor que esto que tienen fijado por cada una de sus vueltas. Es un tema interesante para debatir el viernes cuando estemos invitando a nuestro espacio directivos del Ministerio de Transporte para conversar sobre este tema. Es tiempo de nuestra primera pausa. Al regreso conversaremos sobre qué pasa en los taxis ruteros, otra forma ahora mismo de gestión en el transporte público de la capital y que se implementará en otras provincias del país. Conocer realidades de la economía global, Mundo Económico le ofrece un informe completo de las noticias más relevantes del acontecer internacional. Últimos días de Cuba, la opinión, el personaje, usted qué sabe, son segmentos que visibilizan acontecimientos globales que repercuten en la macroeconomía y en sus bolsillos. De la mano de especialistas cubanos y extranjeros, ofrecemos una mirada alternativa dirigida a desentrañar las problemáticas que generan la globalización y otros temas ignorados por las grandes transnacionales de la información. 25 minutos para acercar las cifras a la verdad. Acompáñenos por el Canal Caribe. Desde la raíz que nos une. Las noticias más importantes de la cultura en Cuba y el mundo a través de reportajes, entrevistas y debates. Arte 11, de lunes a viernes, siempre a las 11 de la noche por Canal Caribe. Antes de entrar en el análisis con esta otra forma de gestión que ha sido tan beneficiosa, sobre todo en la capital del país, para la transportación de pasajeros, y es lo que conocemos como taxis ruteros o los taxis de 5 pesos, vamos a ver qué se ha publicado en algunos de nuestros medios sobre la gestión del transporte estatal y cómo se cobra. Esto es un artículo que publicó el pasado 18 de marzo, o sea, el 18 de marzo del año 2016, el sitio cubasi.cu, con el título del transporte urbano y el lucro impune a la vista de todos. Vamos a avanzar para dar lectura a algunos de estos párrafos y dice este artículo: para quien visita o vive en La Habana, no es un secreto que desde hace varios años se ha vuelto una práctica extendida la manipulación de la recaudación por choferes de ómnibus de transportación de pasajeros. Algunos cobran el pasaje con el pretexto de agilizar la cola y, ojo, se entra más rápido al ómnibus porque lo cobre alguien. Otros emplean a conocidos como conductores que velan porque todos paguen, mientras hay quienes optan por aprovechar la disposición de pasajeros que desde su privilegiado primer asiento extienden su mano fuera de la guagua para facilitar el abordaje por las puertas traseras. Sigue diciendo este artículo: sea cual sea la opción seleccionada, lo cierto es que un gran porcentaje del dinero recolectado no va a parar precisamente a las arcas de la empresa de transporte de La Habana, dice este artículo. Desde octubre de 2014, en las terminales de ómnibus de Santa María y Guanabo se aplica de manera experimental
una nueva forma de gestión empresarial que contempla el manejo del cobro por los choferes. En ese momento esas eran las terminales de ómnibus de la capital que lo tenían aprobado. El proyecto consiste en que los responsables del ómnibus entreguen a la terminal un monto equivalente al plan de recaudación fijado para sus salidas, con idas y retornos basado en los promedios históricos, lo cual le da el derecho a quedarse con el excedente. Y ojo, aquí vamos a detenerlo aquí porque aquí ya se vislumbra cuál es parte de este problema. Un sistema que no es extendido a todas las terminales y usted entonces tiene que saber si su guagua, digamos la 400, una de las más comunes acá en la capital del país, porque traslada, sobre todo en tiempo de vacaciones, a las personas que van a la playa en el este de La Habana, sobre todo a Guanabo. Es una guagua muy concurrida y que está en esta forma de gestión que sí permite tener un conductor. Pero usted se imagina, de tantas rutas de la capital, tantas rutas de ómnibus que hay en la capital, que tenga que saber entonces cuáles están acogidas a esa forma de gestión. Esto, por supuesto, que da margen a que algunos, digamos, le convenzan o le digan que están en esa forma de gestión cuando usted puede inquirirlo sobre por qué se cobra, por qué hay un conductor cobrando, por qué el chofer manipula el dinero si lo que está establecido es que se eche en la alcancía. Pero decíamos que hay otra forma de gestión que ha sido muy beneficiosa en la capital y me refiero a los taxis ruteros. Se le conoce también como los de 5 pesos. Esto ha sido beneficioso porque ha mejorado ostensiblemente la calidad del transporte, aun cuando todavía es un problema que tengamos los medios suficientes de transporte para garantizar mover a todas las personas que necesitan del transporte público. Pero ojo, hay un problema que tiene que ver con lo que hay que cobrar por tramos y sobre todo con estos que han sido aprobados recientemente y se establece que por tramos, digamos, de hasta 8 kilómetros usted pague 5 pesos. Les pongo un ejemplo, si usted ha visitado La Habana o es de La Habana, digamos, va hacia La Lisa desde el Parque de la Fraternidad, usted debe pagar al menos hasta que llegue a 26, a la intersección de Calzada del Cerro y 26, digamos un monto que son 5 pesos. Si lo hace desde 26 hasta la Plaza de Marianao serían otros 5 pesos y si llega hasta La Lisa serían otros tantos. Pero si usted entonces aborda en el Parque de la Fraternidad, el punto inicial de este recorrido, y llega, digamos, 2 cuadras más allá de 26, tendría que pagar los 10 pesos. Y esto a veces no se entiende mucho por la población, a veces no se explica lo suficiente y a veces los choferes se aprovechan de ese desconocimiento para cobrar de más. Esto fue lo que nos contaron algunos usuarios y otros que no han decidido utilizar el sistema de taxis ruteros sobre el precio del pasaje. A veces están uno detrás de otro y otras veces te metes 2 horas y no entra. ¿Y ha tenido usted la situación de que en ocasiones ha tomado uno de estos ruteros que es por tramos el precio y le han querido cobrar más? No, jamás. No, más de 5 pesos. Bueno, esa parte no te la sé decir porque hasta ahora no he tenido ese problema. Pero sí he escuchado que después de un tramo cobran un poquito más. Yo específicamente no he tenido esa oportunidad, pero sí he visto cuando he viajado compañeros que han montado y han tenido esa dificultad, que han querido cobrar más de lo normal. Ha habido a veces sus problemas, lo han tenido que pagar, pero pienso que esto ocurre porque puede ser que anden con algún apuro y no esperen como está establecido, porque si usted anda apurado y está contra el tiempo puede ser que ocurran estas cosas, pero si está haciéndolo todo normal, no debe ser, hay que pagar lo que está establecido y nada más. ¿Cree usted que entonces la necesidad es la que hace que tenga que pasarse por esa situación? Exactamente. La necesidad de las personas, del apuro, de siempre llegar más rápido o el problema que tengan personalmente cada uno. Bueno, sí ha pasado y se disgustan. Se disgustan cuando uno... ¿Qué le ha pasado? Cuénteme. No, se disgustan, te miran como a la cara. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En qué tramo le ha sucedido eso? Bueno, yo lo cojo mucho por 23, que se van por 23 con mayor frecuencia lo que ocurre. ¿Y le han querido cobrar cuánto? No me lo han querido, pero prácticamente te das cuenta que todo el mundo lo hace y te das cuenta que lo están exigiendo prácticamente. Yo siempre que utilizo que va directo 5 pesos, cualquier tramo que usted vaya a recorrer, que es el mejor, porque ese por tramo, 5 pesos, se presta para que lo confundan, usted no tiene mucho conocimiento y ahí es donde lo timen y le cobren de más.
Y decíamos que el desconocimiento también y la suficiente explicación pues provocan situaciones como esta. El taxi rutero que tiene establecido solo 5 pesos y están también otros tantos taxis ruteros que sí cobran por tramos y estos son los que utilizan, digamos, los microbuses o los taxis amarillos que habitualmente se utilizaban para la gestión en CUC. Eso está aprobado acá en la capital del país, pero en ocasiones la insuficiente divulgación, la insuficiente preocupación del pueblo, de la población sobre cuánto se paga, por qué tramos y si en estas que ustedes tienen ahora mismo, que es uno de los más difundidos, que sí está establecido que cualquier lugar que usted vaya son 5 pesos y no otro el precio. Pero aquí está el otro problema del cobro del pasaje y que se hizo viral en nuestros medios, en nuestras redes sociales, el tema del transporte público por la gestión privada. Y ojo, que es público, gestionado por particulares, pero yo insisto, para estas personas ofrecer ese servicio necesitan de una licencia que solo les da el Estado cubano. Entonces, no es tan privado el servicio que ofrecen. Y hace aproximadamente un año se provocó una situación bastante compleja en la capital, sobre todo con una decisión atinada del Consejo de la Administración Provincial de regular de alguna manera los itinerarios, también los precios por los itinerarios. Esto creó malestar de un lado y del otro, pero lo cierto es que de alguna manera había que ordenar o intentar ordenar toda la gestión del transporte privado de pasajeros. Hasta hoy no es un problema resuelto, todavía hay quien cobra más allá de lo que tiene que cobrar y como decíamos, el mercado de la oferta y demanda a veces provoca también o genera que usted y yo decidamos o lo pagamos y nos movemos o no lo pagamos y asumimos, aun cuando tengamos premura, pues utilizar el transporte público. Es un problema serio, complejo, sobre todo porque hay muchos miles, sobre todo de habaneros, que se mueven a través de los almendrones, como popularmente le conocemos. Y precisamente sobre ese tema vamos a conversar con otras personas que el equipo Cartas sobre la Mesa pudo dialogar sobre si se utiliza hoy el servicio de manera suficiente, tiene calidad, cuánto se cobra. Vamos a ver qué fue lo que nos contaron. Bueno, ha existido sus problemitas respecto a eso, pero bueno, siempre hemos mantenido el precio establecido porque bueno, no todos podemos pagar a veces la cifra que ellos desean pedir. O sea, normalmente cuando hago una distancia larga o corta, ajusto el momento en que me voy a subir al carro el precio del tramo. No, me parece que no es correcto, pero creo que todo es oferta y demanda. Hay horarios picos y recorridos que a lo mejor no son muy convenientes para los choferes y uno está necesitado y es oferta y demanda. Se debe ajustar con el chofer. Bueno, en días efectivos sí cobran $1 y cobran 30 también, 30 pesos. Ellos se aprovechan de la oportunidad esa. ¿Y qué piensa usted de esa situación? ¿Qué pienso? Que no es bueno. Para mí por lo menos no es bueno porque yo vivo de un salario de mi esposo y de una jubilación mía. Y la situación no está como para gastar ese dinero. ¿Y en ocasiones ha utilizado el botero también para trasladarse? No, para eso hay que ser el millonario. Yo soy jubilado, no puedo coger botero. Cuando me dice que es millonario es porque el precio considera que no está muy alto. Habitante, 20 pesos de aquí a la mar, 30 pesos. Día crítico le cobran hasta 40 pesos. Eso es imposible. ¿Los días críticos qué se refiere? ¿Días que está lloviendo? Sábado, domingo, día festivo, por la noche, que no hay transporte, que el transporte se limita mucho. Entonces se disparan los precios. Se disparan los precios, pero enormemente, y no pueden controlarlo. Hasta ahora no se ha visto que tengan control sobre eso. Bueno, tirar la toalla nunca puede ser la solución. Yo creo que sí se puede controlar y tiene que ver con el desarrollo, diseñar, pensar medidas que de alguna manera beneficien a una y otra parte, o sea, que todo el mundo gane en este juego de la transportación, porque al final, cuando se producen situaciones, digamos, en que todo el mundo tira la toalla, entonces quien lo sufre es el pueblo, usted y yo, que necesitamos trasladarnos. Vamos a ver qué publicó recientemente Cuba Debate sobre la gestión del pasaje, sobre el precio del pasaje, y este artículo que con el título "Boteros de La Habana, un mal necesario", se pregunta a este colega José Raúl Concepción, que hace un análisis en este artículo sobre la transportación de pasajeros por esta forma no estatal de gestión.
tiene que ver con las preocupaciones de uno y otro lado. O sea, ¿qué piensa la población ante el incremento aquel de los precios? Que, ojo, hoy todavía los boteros o los choferes de estos carros siguen decidiendo cuánto es, y usted que le necesita moverse, entonces, si de alguna manera le beneficia, no siempre le beneficia, o si está apresurado y tiene que usarlo, usted accede entonces a pagar esto que les están pidiendo. Y ojo, aquí el tema, o resolver este problema, podría transitar en que también de alguna manera estas personas pudieran recibir algún incentivo, digamos, de combustibles a otro precio, a un precio que no sea el que se vende normalmente a las personas naturales. También quizás diseñar algún que otro mercado donde puedan acceder a las piezas, para que entonces podamos exigirles y exigirles con toda razón que cumplan itinerarios, que se cobre por tramos lo que debe cobrarse y que no sea un asunto de especulación donde usted y yo tengamos que transigir ante esto que ellos quieren entonces establecer como sus precios. Vamos a avanzar porque casi al final de este artículo hay algo que llama mucho la atención. Si seguimos avanzando después de este análisis, sobre todo porque hay un acápite, seguimos avanzando, que habla de cuánto aproximadamente manifiestan nuestros choferes de taxis, cobran. Vamos a detenerlo por aquí, creo que hay unas cifras, vamos a bajar, creo que lo pasamos. Bueno, en sentido general, si usted visita este artículo, se establece que entre unos 200 y 300 CUC limpiamente se quedan nuestros choferes de taxis. Míralo aquí, lo subraya. Se supo, o sea, con la investigación, que la ganancia promedio de una persona dedicada a tiempo completo a esta actividad se ubica entre los 200 y 300 CUC mensuales. Estas cifras fueron ratificadas por varios entrevistados vinculados directamente al negocio. Pero el problema no puede estar, o la solución del problema no puede estar en que porque esto sea lo que ganan, vayamos a tomar una que otra medida con ellos, sino que hay que pensar también cómo de un lado y de otro establecer las normas de juego para que todo el mundo se beneficie con este tipo de transportación. Tiempo de nuestra última pausa. Al regreso conoceremos otras opiniones que usted ha vertido a través de nuestro correo sobre la transportación pública de pasajeros. Vamos a revisar algunas de las opiniones que hemos recibido a través de nuestro correo cartas@ntv.icrt.cu. Vamos a ponerlas en pantalla para que usted también pueda apreciar cuál es el estado de opinión que tiene nuestra población con el tema. Dice este que nos escribe desde la cadena de mando de cadena del CAP Granma, dice: Ricardo Amador Almeida desde Granma, en reiteradas ocasiones me traslado hacia el municipio de Manzanillo y ojo, esto es una situación que está en otra provincia. El pasaje en las Dianas o los ómnibus Dianas tienen un precio de 3 pesos. El pasaje se paga en el ómnibus. Si montas con 5 pesos, el chofer no te puede dar vuelto. Y mi pregunta, dice Ricardo Amador, ¿para dónde van los 2 pesos que debería devolver? Porque en la terminal no cobran el pasaje. O sea, hay que pagarlo encima del ómnibus. Vamos a avanzar, tenemos otra comunicación. Y esta es de Alexander, y dice Alexander, está proponiendo una solución. Se puede vender a la población cupones de créditos para usarlos como sistema de pago del transporte en ambos sectores. Usted tiene abierta la posibilidad de que se comunique con nosotros para que el próximo viernes podamos dar acuse de recibo a sus comunicaciones. Estamos en el correo cartas@ntv.icrt.cu. Se lo reitero, cartas@ntv.icrt.cu. Yo por hoy me despido. Recuerde, estaremos juntos el próximo viernes 10 de la noche para seguir analizando todo lo que tiene que ver con la transportación pública de pasajeros en Cuba, en las diferentes maneras que hay hoy de gestionarlos. Sus dudas, sus preocupaciones a través de nuestra dirección electrónica. Yo le espero sea puntual. Estamos en la señal experimental de Canal Caribe HD1 por la cajita para que usted pueda dialogar con nosotros y poner las cartas sobre la mesa sobre esos temas que ahora mismo constituyen agenda pública en Cuba. Soy Lázaro Manuel Alonso. Gracias por la compañía. Le espero el viernes. Tenga muy buenas noches. Con los traguitos acabamos en la misma conversación y arrancamos con la última noticia de la prensa o reinventamos la historia. Hablamos un rato de las penas ajenas, pero acabamos siempre con las propias. A Helen le preocupa la economía, a María y Riquito la nueva simiente, Pavel ya no sabe lo que es plusvalía, Rogelio ni se entera ya por Oriente. Al